Bien, buenos días a todos. Pues es un privilegio para mí. Parece diferente, ¿eh? ¿No te parece a ti? Te has venido aquí al púlpito y yo, para mí es como distinto esto ya. Hay un púlpito y parece distinto que un atril, no sé. Pero bueno, estamos muy agradecidos al Señor por poder estar aquí, por poder predicar esta mañana, por poder compartir con vosotros la palabra del Señor. Y por poder quitarme la mascarilla. Es por eso que le he dicho a Moisés, ¿quieres predicar el domingo? Sí. Por favor, sí. Porque me puedo quitar la mascarilla. Entonces, muy contentos de poder estar aquí esta mañana. Muy bien, desde tiempos inmemorables, el Señor ha enseñado a su pueblo a levantar altares. A poco que hayas leído la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Seguro que has podido observar cómo muchos altares son levantados. Seguro que has podido observar cómo los hombres de Dios levantan altares, empezando por, desde Adán, ¿no? Y desde... ¿cuál fue el problema entre Abel y Caín? El problema es que uno levantó un altar y sacrificó una cosa, y otro levantó otro altar y sacrificó una cosa diferente, y ahí vino el problema, ¿verdad? Pero desde el principio de todo ya vemos altares levantados entre la humanidad. Cuando nada más que había 4 personas en la faz de la tierra, ya había altares levantados. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de levantar un altar? Contestadme, por favor. ¿Cuál es el propósito de levantar un altar? Adoración. ¿Qué más? Agradecimiento, sí, pero ¿qué es lo más básico? ¿Qué estaban haciendo desde Caín y Abel? ¿Qué hacían encima del altar? Sacrificio, ¿verdad? Y además de sacrificio, que iría ligado al tema de la adoración y el agradecimiento, sacrificaban. Después con la ley vendrá el sacrificio para limpieza de los pecados, pero también sacrificio para adoración. Pero además se levantaba un altar también con otro propósito. ¿Qué otro propósito había al levantar un altar? ¿Qué más puede ser? Aparte de lo que habéis dicho ya, que está muy bien. Memorial, efectivamente. Levantaban un altar no solamente para sacrificar, no solamente para agradecer, no solamente para adorar, sino también como un memorial. Por ejemplo, si lo recordáis, y seguro que cuando os ponga 2 o 3 ejemplos vienen a vuestra mente enseguida, cuando el pueblo de Israel cruza el río Jordán, 3 millones de personas cruzando el río Jordán, terminan de cruzar el río y ¿qué hacen? Levantan un altar, un memorial, con 12 piedras, que además tiene pinta de que serían piedras muy grandes, ¿no? Una por cada tribu, y construyen allí un altar muy grande diciendo, nos tenemos que acordar siempre de que hemos cruzado el Jordán. Y como recordatorio, como memorial, vamos a construir este altar. Entran en la tierra prometida, conquistan la tierra prometida, y cuando terminan de conquistar la tierra prometida, recordad que había 2 tribus y media que se habían quedado al otro lado del río, se habían quedado al otro lado del Jordán. Y esas 2 tribus y media que estaban al otro lado del río, para que en un futuro nadie les desligara del hecho de que también formaban parte del pueblo de Israel, de que no se olvidara nadie de que ellos también eran parte del pueblo, aunque estaban al otro lado del río, también levantan un altar. Por cierto, si leéis la historia en Números, veréis que trajo mucha controversia ese altar. Pero levantan un altar con el mismo propósito, un altar para recordatorio. Un altar para memorial, para que todo el mundo recordara. Es la razón que ellos le comentan después a las otras 9 tribus y media. Les dicen, estamos levantando este altar para que cuando nosotros muramos y vosotros muráis y nuestros hijos pregunten, todo el mundo recuerde, que nosotros también somos del pueblo de Israel. Otro ejemplo, por ejemplo, nos retrasamos un poco en el tiempo y vamos a Jacob, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham. Él se va, está 20 años trabajando con sus familiares, se casa allí con Raquel, con Lea, y vuelve después de 20 años con todo su ganado, todo lo que tiene, pero no vuelve muy bien con su suegro, con Labán. No sé si lo recordáis. Tienen ahí alguna trifulca, se escapa sin decirle nada, y entonces viene Labán detrás de él persiguiéndole, y por fin cuando le alcanza, el Señor aplaca ahí un poco los ánimos, y para decir, tú nunca vendrás de allí para acá con mala intención, y yo nunca iré de aquí para allá con mala intención, vamos a levantar un altar. Un altar que cuando Labán llegue al altar y vaya a pasar del altar, le recuerde
no puedo ir a visitar a mi yerno con mala intención. Y que cuando Jacob pase del altar hacia allá a visitar a su suegro, le recuerde, no puedo ir a visitar a Labán con mala intención, porque en ese momento sus intenciones, especialmente las de Labán, no eran muy buenas. Pero levantan allí un altar, que por cierto le ponen el nombre de Galaad al altar, y de ahí viene el nombre de la tierra de Galaad. Le ponen el nombre y levantan un altar como un recordatorio. No sé si también habría un sacrificio, una víctima encima del altar, pero lo que vemos en estos altares es que se levantan como un recordatorio. La mañana de hoy vamos a ver algunos altares en la vida de Abraham. Algunos altares que él levantó probablemente con la intención de sacrificar, pero que también fueron un memorial, un recordatorio en su vida. Así que, por favor, si queréis venir conmigo a Génesis capítulo 12, y a ver si esto funciona bien. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Y vamos a ver el primero de los 3 altares que queremos ver de la vida de Abraham. El primero de los 3 altares que queremos ver de la vida de Abraham. Génesis capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 1. Es el primer momento en el cual vemos que Dios empieza a tratar con Abraham. Génesis 12, versículo 1. Génesis 12, versículo 1. Dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fíjate, es el primer momento. Ahí tenemos a Abraham, un hombre de Ur de los Caldeos, de la región de Mesopotamia, caldeo, como digo, que no sabemos el motivo por el cual Dios le escoge, un hombre ya con 75 años, un hombre muy rico, un hombre con familia, y entonces aquí, en este punto de su vida, Dios le dice: vete, sal de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Hay una promesa aquí: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Es decir, él estaba al Ur de los Caldeos, pero llega a Harán, que está al norte, y en ese momento continúa la historia. Ya ha hecho un tramo del viaje. Y entonces nos dice, versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que había ganado y a las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y aún si seguimos leyendo el versículo 8, dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y él plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Por lo tanto, vemos aquí 2 altares muy seguidos, muy juntos: el altar de Siquem, el altar de Betel. Lo vamos a tratar como un único paso, como un único momento, ¿de acuerdo? Pero antes de seguir, me gustaría tomar un momento para orar y para pedir al Señor la bendición sobre la predicación. Amado Padre Celestial, pedimos tu bendición sobre esta predicación para que llegue hasta nuestros corazones. Pedimos tu bendición sobre tu palabra para que hable a nuestras vidas. Es con el propósito que hemos venido hoy. Hemos venido con el propósito de adorarte, hemos venido con el propósito de que tu palabra, el agua de vida que comentábamos antes, limpie nuestra vida, nos traiga refresco a nuestra vida, nos aplaque nuestra sed, Señor. Pedimos, Padre, que tú muevas tu palabra con total libertad y que des a cada uno de nosotros, conociendo tú nuestros corazones, que des a cada uno de nosotros lo que necesitamos. Lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Pues tenemos aquí un primer altar, el altar de Siquem, donde Abraham, obviamente la imagen es tomada al azar, no sé si eso era Siquem o no era Siquem, ¿vale? Pero tenemos un primer altar donde Abraham pone ahí un memorial. Abraham ha salido de su patria, y después de haber salido y de haber llegado a la tierra de Canaán, donde el Señor le ha guiado, entonces levanta un altar como un sacrificio, pero también como un recordatorio. En primer lugar, y esta es la estructura que vamos a seguir en los 3 altares que vamos a ver, siempre van a ser los mismos puntos dentro de cada uno de los altares, observamos la acción de Dios. ¿Qué le pide Dios a Abraham? ¿Qué le pide Dios a Abraham? Bien, que salga, si entra ahí, que salga de su tierra.
Fíjate que era una petición difícil de cumplir. Abraham no tiene 20 años. Abraham no es un hombre que tiene todo el futuro por delante. Abraham ya se ha labrado una vida, es un hombre no rico, es un hombre riquísimo. Es un hombre con multitud de posesiones, es un hombre ya casado, es un hombre que tiene familia, no tiene hijos, pero seguro que tiene mucha otra familia. Es un hombre que ya está asentado en la comunidad, es un hombre que vive en Ur de los Caldeos, la cuna de la civilización. Probablemente, si recuerdas cuando estudiabas historia, te han comentado muchas veces que Mesopotamia es la cuna de la civilización y que las grandes civilizaciones del pasado todas nacieron de ahí, y que Ur de los Caldeos era precisamente el lugar donde empezó, digamos, la historia, donde encontramos las primeras escrituras, donde encontramos los primeros figurats, donde encontramos el comercio, donde encontramos agricultura. La primera civilización avanzada es en esa zona, y ahí es donde está Abraham. Seguramente el Mar Rojo a esa época, nos dicen los arqueólogos, que llegaba hasta Ur de los Caldeos, que era un lugar con mar, que era un lugar con puerto, donde venían barcos de otros lugares, donde había comercio. Ahí vive Abraham y tiene todo hecho. Abraham tiene sus corrales para sus gallinas, tiene sus ganados en sus lugares respectivos, en sus establos donde los tenga que tener, sus camellos, sus bueyes, sus vacas, sus ovejas, lo tiene todo en su sitio. Tiene su vida preparada para vivir de las rentas. Ya ha terminado su carrera, 75 años, está más que jubilado, es tremendamente rico, solamente se tiene que preocupar de que las cosas simplemente sigan su curso, y Dios le dice: vete, sal. Ahora es el momento de que salgas de tu tierra. No sé por qué Dios escogió a Abraham. Probablemente Dios en su soberanía vio la respuesta que Abraham daría después, y por eso se lo dijo a él. Si me lo hubiera dicho a mí, seguramente no hubiera habido el mismo resultado, porque Abraham es mucho mejor de lo que yo pudiera ser. Pero escoge a Abraham, un hombre sin descendencia, para hacer de él una nación grande. Dios en su soberanía le escoge por pura gracia. No vemos que Abraham a este punto fuera un hombre, digamos, que ya adorara a Dios. Parece un pagano más. No hay nada que nos haga pensar lo contrario. A lo mejor sí, a lo mejor no, tal vez me estoy equivocando, pero no tenemos nada en la Escritura que nos haga pensar que Abraham, antes de este punto, adoraba al Dios verdadero. No era así en la tierra donde él vivía, y lo más lógico es pensar que, como otro de los ciudadanos de Ur de los Caldeos, iría al Zigurat a adorar a alguno de los dioses. Lo único que tenemos en los capítulos anteriores son genealogías, veniendo desde Noé y pasando por la familia de Sem, y llegamos a Abraham. ¿Alguna semilla habría, alguna palabra oral habría? No habría registro escrito, no tenían la ley, no tenían a Moisés. Moisés todavía no ha venido, faltan muchos años para que nazca. No hay pueblo de Israel. A lo mejor Abraham a este punto ya tenía algún tipo de conocimiento oral y adoraba al Dios verdadero. A lo mejor no, pero cuando el Dios verdadero se le aparece y le dice: sal, Abraham sale. No se pone a considerar todos los problemas previos que podía tener, sino que Abraham sale. Dios le hace una promesa y le dice: sal y te daré pueblo y tierra. ¿Verdad? Tenemos ahí versículo 2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero escucha, es una promesa en primera parte intangible. No la puede tocar, ¿verdad? Esta semana, como os he dicho, hemos estado jugando con los jóvenes a un juego de preguntas y respuestas a través de WhatsApp, ¿no? Y al principio de la semana, o el segundo día, no me acuerdo, les dije: os daré un premio. Y entonces escribimos a la librería evangélica, encargamos unos pequeños premios, unos llaveros por participar, y un premio para el primero, el segundo y el tercero, un libro, un pequeño juego. Bueno, ellos tenían, por participar en el juego, una promesa que podían, no digo tocar, pero que podían conocer. Ellos sabían lo que iba a pasar al final de la semana, y para ellos era una promesa tangible, porque ellos podían ver, ellos podían confiar. Esto es lo que me ha dicho Alfredo, sé a lo que se refiere, sé que me va a regalar esto es lo que hay, sé lo que me va a comprar. Es algo que ellos podían de alguna forma confiar. No lo habían visto todavía, no lo tenían en la mano, pero era una promesa tangible, era una promesa posible. En el caso de Abraham es una promesa imposible. Dice que hará de él una gran nación. Pero si no tenía ni un hijo, si su mujer es tan mayor como él, y además no puede tener hijos, es estéril. Es una promesa no solamente intangible, no hay nada que tocar, sino que también es una promesa imposible.
No hay nada con lo que hacerla. Los jóvenes esta semana sabían que la promesa no era imposible, ¿eh? Que podíamos comprar unos detalles en la librería evangélica y regalárselo ayer sábado. Ellos lo sabían, no era para ellos una promesa imposible, era una promesa tangible, era una promesa posible. No era así para Abraham. Es más, le dice, cuando llegue a la tierra de Canaán, te daré esta tierra. Perdona, la tierra de Canaán no estaba deshabitada, ¿eh? No era una isla del Pacífico donde hasta finales del siglo XIX o principios del siglo XX todavía, ¿verdad? Estaban descubriendo islas deshabitadas, ¿no? ¿Verdad? Todavía iban ahí al Océano Pacífico, al Índico, donde fuera, y encontraban una isla. ¿Aquí quién vive? Aquí no vive nadie, me la quedo, ¿no? Planto la bandera y la isla no era una tierra deshabitada. Llega a Canaán y está llena de gente. Como Abraham, aunque tuviera con él muchos siervos, lleva mucha gente con él, lleva más de 300 personas con él, aunque arrastrara muchos siervos con él, ¿cómo Abraham iba a conquistar una tierra entera? ¿Cómo Abraham iba a tomar posesión de todo eso? Para Abraham era una promesa totalmente imposible, era una promesa totalmente intangible, no la podía tocar. Pero Abraham sale. Abraham confía en la palabra de Dios y sale. El sacrificio que tenía que hacer, como hemos dicho, es dejar su tierra. Él estaba totalmente acomodado. Él estaba totalmente... sabemos que Abraham, durante todo su peregrinaje por la tierra de Canaán, vivió. ¿Cómo vivió? ¿Dónde? ¿Cómo? En tiendas. A lo mejor ahí en Ur de los Caldeos tenía una buena casa, ¿no? Y tenía una casa de ladrillo, de adobe, o como la hicieran en el año 2900 a.C., no sé, como sea que las hicieran, pero no una hacienda en medio del desierto. Seguramente estaría bien afincado ahí, donde tendría todo. Pues él tiene que hacer un sacrificio, dejar su tierra, dejar su familia, tiene que salir y dejarlo todo, porque simplemente tiene una promesa de Dios. Sal, vete, y yo te daré pueblo y tierra. No tiene nada más. ¿Y qué hace Abraham? Abraham obedece. ¿Le ves a Abraham? Mira, vente conmigo otra vez al versículo 3. Bendeciré, la promesa de Dios. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y entonces Abraham se lo pensó durante 6 meses. Consultó con el notario, con el administrador, con su familia y tal. Y se lo estuvo valorando, habló con su mujer. ¿Qué dice el versículo 4? Se fue Abraham. ¿Ves que no hay debate? ¿Ves que no hay un momento en el cual él dice, Señor, ¿tú estás seguro de lo que me estás pidiendo? Señor, a mi edad, ¿seguro? ¿Merece la pena ahora que yo me ponga en marcha y que mueva todo y que mueva a mi esposa y que mueva a todos mis criados y todos mis... Señor, pero si yo estoy aquí bien, ¿para qué no vamos a hacer nada? Aunque él confiara en la promesa de Dios, fíjate, aunque él creyera la promesa, podía haber dicho, Señor, es cierto lo que me ofreces, pero yo ya no lo necesito. A mí ya no me hace falta. ¿Para qué me voy a mover de aquí si yo ya estoy bien? No hace falta que me prometas nada más, no hace falta que si yo ya estoy bien aquí, aunque él creyera la promesa, que era algo, como hemos dicho, imposible e intangible, pero a pesar de que la creyera, él podía haber dicho, Señor, ya estoy bien aquí. Búscate otro más joven, búscate otro con familia, búscate algún emprendedor, pero yo ya tengo mi carrera hecha. Yo no necesito salir a ningún sitio. Yo ya estoy bien aquí. Abraham no lo considera, Abraham no lo valora, Abraham no habla con el Señor, no discute, no. Abraham se pone en marcha y se va. Abraham obedece al Señor. Cuando yo pienso en este altar, lo que yo pienso es en mi salvación. Para mí el altar de Siquem de Abraham representa mi salvación. Y por supuesto es una aplicación personal que estoy compartiendo con vosotros. Pero de la misma forma en que Dios llama a Abraham a salir, Dios te llamó también a ti y a mí un día a salir. De la misma manera que le dijo a Abraham, sal, un día el Señor te dijo a ti, sal de este mundo. ¿Eso qué quiere decir la palabra iglesia, no? Eclesía en griego, el pastor nos lo ha explicado un montón de veces. Ek quiere decir fuera, kletos quiere decir llamar, llamar afuera, ¿no? Y entonces llamamos afuera, no sé, Andrés. Y Andrés decide si sale fuera o no sale fuera. ¿Verdad? Y es lo mismo que el Señor hizo con Abraham. Abraham, sal. Y Abraham decide si sale o no sale. Y el Señor un día te llamó a ti para salvarte y que salieras fuera. Y te llama y te dice, Ana, Raquel,
Sal. Eso que hacían en las asambleas griegas, de ahí viene nuestra palabra, es donde, por eso nosotros somos una iglesia, una asamblea, ¿no? Todo el mundo estaba en su casa y cuando tenían que discutir o debatir en el pueblo acerca de las farolas o los pasos de peatones o si ponían papeleras o qué hacían, entonces llamaban a todos a la asamblea, a la eclesía, los llamaban fuera de su casa. Y venían todos, se reunían en el ágora del pueblo y discutían. Y eso que el Señor ha hecho contigo. Lo que sigue haciendo si todavía no has escuchado su llamado. El Señor sigue llamándote y sigue tocando a tu puerta. Y sigue diciendo sal, sal, sal. Y sigue llamando tu nombre. Acabamos de leer en Isaías 55 que buscad a Dios mientras pueda ser hallado, dice. Dice el Nuevo Testamento, la mención que hacía Rosa María acerca del Sermón del Monte, ¿verdad? Que dice buscadme y me hallaréis, ¿no? Llamad y se os abrirá. El Señor todavía te sigue llamando. El Señor todavía te sigue buscando. Es el momento hoy de que si todavía no has tomado la decisión de salir, salgas ya. Estamos en el mundo y seguiremos en el mundo hasta que el Señor venga a buscarnos o hasta que muramos. Pero debemos salir ya, si todavía no has salido, salir de nuestro Ur personal, de nuestro Ur de los caldeos. ¿Tienes tú, igual que Abraham, un altar? Un momento en el cual tú recuerdas. Hemos dicho que los altares se hacen también como un memorial, en el cual tú recuerdas. No digo que te acuerdes de la fecha exactamente, sería fantástico si te acuerdas, pero aún si no la tienes esa fecha, tienes tú un momento en tu vida en el cual tú dices, este día el Señor limpió mis pecados. Este día el Señor me lavó de todos mis pecados y yo creí en Él como mi Salvador personal y a partir de ese momento yo tengo una promesa, igual que Abraham, de tierra y de pueblo, la tierra celestial, el Canaán del cielo y pueblo, su iglesia, todos aquellos que son redimidos. Tienes tú también ese día en el cual tú también puedes recordar, igual que Abraham, poner un memorial en tu vida y decir, sí, igual que Abraham, yo también recuerdo que un día Dios me llamó fuera y que yo fui salvo y salí para seguirle, para ir donde Él me diga, para hacer lo que Él me diga, porque tengo una promesa de pueblo y de tierra. El primer altar nos habla de la salvación. Espero que este altar lo tengas clarísimo en tu vida, que no tengas dudas, que no digas como Lot, salí con Abraham, pero realmente no estoy muy seguro de si Lot tenía altar de la salvación o no, ¿verdad? Habría otros que saldrían tal vez con Abraham y que parecía que salían, pero que se quedaron a mitad de camino. Habría otros que parece que sí, pero su padre, nos dice el capítulo anterior, ahí Taré, que salió y que llegó con el hasta Harán, pero que ahí se murió, no llegó a la tierra prometida. Espero que tú tengas también este altar clarísimo de la salvación en tu vida y que puedas decir, sí, hubo un día en que el Señor me llamó y salí. Vamos al segundo de los altares y creo que no vais a tener ni que pasar la hoja, lo tenemos aquí, en capítulo 13. Capítulo 13. Tenemos aquí el segundo de los altares, casi que rápidamente, pero vamos a leer el capítulo entero. Dice capítulo 13, versículo 1. Subió pues Abraham de Egipto, o sea, había estado en Egipto, había bajado hasta Egipto, hasta el sur, y ahora viene del sur hacia el norte, por eso dice subió, bueno, dice por eso subió, y dice también porque la tierra va hacia arriba, hacia donde va picando para arriba. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y era Abraham riquísimo en ganado, en plata, y no os he mentido antes cuando os he dicho que era riquísimo, Era riquísimo, no era que era acomodado o que vivía bien, no, era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Hay algo curioso aquí, y me voy a entretener muy poco porque no es el propósito de los tres altares para esta mañana, pero dice que volvió, ¿dónde dice? Versículo 3, ¿dónde dice que volvió? Decidme vosotros. ¿A dónde? A Betel. ¿Y qué había puesto en Betel? Nos dice el mismo versículo 3. Su tienda. ¿Y qué hemos leído antes en el capítulo 12 que había hecho también? Un altar. Fíjate, 12:9, 18 dice, luego pasó de allí un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y edificó allí un altar. O sea, él no volvió de Egipto a ver dónde voy. No, él sabía dónde iba. ¿Por qué en Egipto qué le había pasado? No lo hemos leído en el capítulo 12, la segunda parte del capítulo 12, pero le había metido la pata.
El capítulo 12 es la primera vez que vemos a Abraham meter la pata de una forma un poco grave. Había tenido la primera vez un problema con su esposa Sara, que por temor a que los egipcios lo mataran a él por quedarse con su mujer, le hace mentir a su mujer diciendo que era su hermana y un poco más le hace pecar a Faraón. ¿Y recordáis la historia? La podéis leer, con unos pocos versículos ahí, la podéis leer luego si queréis. Y había metido la pata, había mentido, no lo había hecho bien. Y es como que después de eso, él tiene que volver al altar y decir: ay, Señor, si yo he salido con un propósito, si yo he salido de Ur de los Caldeos, si tú me has salvado, si tú me has puesto en un camino, y viene a Betel a recordar, viene a Betel a decir: un momento, no, mi propósito es este, lo que he hecho en Egipto no ha estado bien, vengo a Betel a recordar otra vez dónde estoy, por qué estoy aquí, quién me ha mandado aquí, cuál es mi propósito aquí. Y eso es lo que hace en Betel, recordar otra vez, recordar que el Señor le había salvado y que por lo tanto él tenía un propósito diferente y que no podía andar por el mundo mintiendo, defraudando, o no podía haciendo cosas que no debía. Como cristianos es lo mismo para nosotros, ¿verdad? Seguramente hay algún momento en tu vida en el cual después de haber sido salvo has tenido que parar y volver a aquel momento de la salvación y decir: Señor, tú me has salvado, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Señor, tú me has salvado, ¿hacia dónde estoy caminando? Señor, tú me has salvado, ¿en qué me estoy metiendo? ¿Con qué compañías estoy andando? ¿Qué cosas estoy decidiendo en mi vida? ¿Cómo me estoy comportando? Señor, tú me has salvado, vuelvo a Betel. Vuelvo a recordar ese momento en el cual tú me salvaste y me pusiste en un rumbo. ¿Recuerdas el hijo pródigo? El hijo pródigo se aleja del padre y hay un momento en el cual tiene que decir: un momento, cae en sí de nuevo, cae otra vez y dice: ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo tengo un propósito, yo tengo un rumbo, vuelvo a la casa del Padre. Y aquí Abraham, a su manera, hace lo mismo. Vuelve al altar de Betel. ¿Alguien sabe qué quiere decir Betel? Quiere decir casa de Dios. Igual que Abraham, nosotros tenemos que volver a la casa de Dios y decir: Señor, ¿estoy andando bien? Reorientar. Poner otra vez la brújula, poner otra vez el GPS, ¿sabes? Como cuando vas en el coche y te has perdido y dices: a ver, le doy otra vez porque me parece que me he liado. He tomado mis propias decisiones, no le he hecho caso al GPS del coche y ahora tengo que tomar las decisiones correctas. A ver, lo pongo otra vez y le hago caso. Y cuando le haces caso llegas al destino. Pero seguimos con el altar, que no iba yo por ahí con el tema de Betel, solamente un recordatorio. Versículo 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, sabéis cómo fue, ¿verdad? Lot tomó la decisión de ir hacia Sodoma y Gomorra, y Abraham tomó la decisión de ir hacia el sur, donde la tierra era mucho menos fértil. Sabéis cómo acabó Lot y sabéis cómo acabó Abraham. Conocemos la historia. Llegamos al versículo 14. Dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. De nuevo la misma promesa, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. ¿Y qué dice que hizo? Y edificó allí un altar. Este segundo altar, el altar de Mamre, observamos la acción de Dios y lo que el Señor le pide aquí es separarse de Lot. Aquí le pide quitar de él aquello que no le deja avanzar. Aquí le pide separarse de la familia que le quedaba, porque dice que hay altercado entre ellos. Y aquí es donde el Señor le dice: estáis peleando constantemente, no te deja avanzar como debes avanzar, va a ser un problema para ti. Llegaremos a la aplicación al final del punto, pero como podéis observar aquí ya seguramente, si el primer altar era el altar de la salvación, este segundo altar es el altar de la separación. Cuando tú has salido
de tu Ur de los Caldeos, cuando el Señor te ha llamado y te ha rescatado y te ha lavado con su sangre, hay un segundo altar por el que todos debemos pasar. Es el altar de la separación. Es el altar de decir: aparto de mí todo aquello que no me deja seguir el camino que Dios me está marcando. Abraham iba caminando por la tierra prometida allí donde el Señor le indicaba. Y Lot está siendo un lastre para él. Disputas constantes, versículo 7, hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y fíjate que dice: y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Había gente que estaba mirando. Había gente para la cual ellos estaban siendo de testimonio. Y hay peleas constantes. Cuando tú has sido salvo, cuando tú ya has puesto el altar de tu vida, la salvación, ese recordatorio, ese día que fuiste salvo, el Señor ya te ha llamado fuera de tu Ur de los Caldeos, hay un momento en tu vida que tienes que también marcar una línea y ir al altar de la separación y dejar atrás todo aquello que no te deja avanzar. Es como si un corredor de maratón corriera el día de la prueba con una mochila de 20 kilos. Tendrá que dejar lo que le lastra, tendrá que dejar las piedras que lleva en la mochila, tendrá que dejar lo que le carga, separarte de aquello que no te deja avanzar. Porque si no, como ocurre en el caso aquí con Lot, habrá peleas constantes. Si tú quieres seguir al Señor, pero a la vez tienes un pie, como dice Elías al pueblo de Israel, un pie en cada sitio, tienes que decidir a quién vas a servir, como dice Josué. Tienes que decidir quién es Dios. Tienes que decidir si vas a avanzar o no. Y para eso a veces hay que separar. La enseñanza de la separación está en la Escritura desde Génesis capítulo 1, cuando Dios separó la luz de las tinieblas. No puedes pretender y ser luz a los demás si todavía estamos viviendo en tinieblas. Debemos separar. Debemos apartar. Y a veces algunas separaciones, como en este caso, pues seguro... La promesa, hemos dicho, es la misma. Pero seguro que el sacrificio de dejar a Lot, que era la única familia que tenía, seguro que le costó. Seguro que fue difícil para él. Seguro que fue, efectivamente, como dice aquí, un sacrificio. Seguro que fue algo difícil. Y no digo que todo lo que nosotros dejamos en nuestra vida con el propósito de avanzar y de seguir adelante tiene que ser fácil de hacer. Pero si hay algo en tu vida que te está lastrando, que te está sujetando, que no te deja avanzar y seguir en el camino que Dios te ha marcado, recuerda que también debes tener el altar de la separación. El creyente no puede vivir como en su vida, como si estuviera en Ur de los Caldeos. Ya no estás en Ur de los Caldeos. Ahora has salido, el Señor te ha limpiado, te ha lavado y vives en Canaán, en la tierra prometida. Y tienes que dejar atrás todo lo que era de Ur de los Caldeos, Lot incluido. La promesa, hemos dicho, es la misma. El Señor no puede añadir más a la promesa. Fíjate que digo que Dios no puede hacer algo, pero el Señor no puede añadir más ya. Y estoy pensando, más que en Abraham, estoy pensando en mí y en ti. El Señor te ha sacado de la tierra prometida. Te ha sacado de Ur de los Caldeos para llevarte a la tierra prometida, para llevarte al Canaán celestial, para darte vida eterna. ¿Hay algo más que puede añadir? ¿Hay algo más que puede darte además de la vida eterna? ¿Hay algo más que el Señor puede añadir además de la salvación en Cristo? No hay nada más que añadir. Te ha dado lo máximo que puede darte. Está contigo todos los días, camina contigo. Hemos estado cantando y agradeciendo al Señor por todo lo que hace por nosotros, por su cuidado con nosotros, por su amor hacia nosotros, por su caminar diario con nosotros, por sus bendiciones. No hay nada más que el Señor pueda darte y te lo da todo. Por eso la promesa es la misma. El Señor pide también de cada uno de nosotros que nos separemos de las cosas que no nos dejan avanzar. Y no hay más promesa por hacerlo. La promesa sigue siendo la misma. La tierra celestial, la salvación en Cristo Jesús. ¿Y qué hace Abraham? ¿Lo piensa mucho Abraham? Abraham obedece. Abraham, de hecho, toma la iniciativa. Abraham es el que va y le dice a Lot, no vemos aquí instrucciones del Señor en el versículo 8. No vemos instrucciones previas. Abraham, vete y habla con Lot y dile esto. No. Entonces Abraham dijo a Lot, toma la iniciativa, se da cuenta de que eso le está frenando, de que eso no le deja avanzar y dice, tengo que hacer algo, hacerlo bien, hacerlo de la mejor forma posible, hacerlo con todo el tacto posible. Y te digo una cosa, cuando Lot después necesitó a Abraham, Abraham estuvo ahí.
cuando a Lot después lo secuestran a él y a toda la población de Sodoma y Gomorra y se los llevan al norte y tal, Abraham coge a su pequeño ejército que tenía, todos los siervos que tenía en su casa, va a buscarlo, lo rescata y lo vuelve a traer a su casa. O sea, cuando lo necesitó, estuvo ahí. De hecho, mi pregunta siempre ha sido, ¿por qué Lot, cuando se fue de Sodoma y Gomorra y perdió a su mujer en el camino, ¿por qué no se fue a vivir con Abraham otra vez? Ha sido una pregunta que he tenido toda mi vida, se la preguntaría a Lot cuando lleguemos al cielo, no lo sé, pero no sé por qué no hizo eso, por qué se fue ahí a Zoar, a otro pueblo diferente y se quedó allí, tenía todavía familia, podía haber acudido a ellos. Abraham siempre estuvo después, pero cuando tuvo que separar, separó. Él toma la iniciativa. ¿Por qué? Porque si no, las peleas son constantes. Fíjate, ¿qué hubiera sido si no hubiera tomado esa decisión y es Abraham el que se va hacia Sodoma y Gomorra? ¿Te puedes imaginar la historia al revés? ¿Te puedes imaginar que Abraham hubiera tomado las mismas decisiones que Lot? ¿Por qué no? Si hubiera tomado ese traspié, esa mala decisión de ir él hacia Sodoma y Gomorra, a lo mejor es Abraham el que acaba viviendo en Sodoma y Gomorra. Pero como él se paró, como él tuvo la lucidez de decir, esto no me deja avanzar, yo quiero honrar a Dios, Dios me haya sacado de Ur de los Caldeos para que yo le honre, pues como tuvo esa lucidez, entonces él no se fue hacia Sodoma y Gomorra. Era una decisión arriesgada, porque se va hacia el sur un poco, ahí cuanto más al sur Israel, más desierto hay. Él tenía un montón de ganado. A la parte buena, quien se va es Lot. Es donde hay un montón de pastos. Ahora imagínate tú a Abraham explicándoselo a sus pastores. Los pastores que habían estado ahí peleándose por la tierra, por los pastos, por el agua, por tal, no sé qué. Ahora me dice, oye, que nos vamos al desierto. Un momento, si llevamos aquí no sé cuánto tiempo discutiendo con los pastores de Lot por la buena tierra y por los buenos pozos de agua, ahora vas tú y nos dices que nos vamos al desierto, ¿para qué nos hemos estado peleando todo este tiempo? Era una decisión arriesgada. Y parecía, a primera vista, que con la separación, el que más perdía era ¿quién? Abraham. Ahora vamos al final de la historia, y la conoces, ¿verdad? ¿Quién perdió más? ¿Lot o Abraham? Abraham decidió separarse y ganó. Parecía que no. Parecía que era la peor decisión. Parecía que no era una decisión sabia. Parecía que a él, siendo el tío de Lot, la persona de más edad, el hombre rico entre los dos, Lot también lo era, pero el hombre más rico entre los, que parece que le tocaba tomar la primera decisión, ¿no? Era una forma de honrar a los antiguos, de honrar a los ancianos, ¿no? Era una forma en que Lot tenía que decir, bueno, tú vete donde quieras, yo me quedaré la parte que me toque, ¿no? Pero no. Abraham toma la decisión que parece peor, pero al final sale ganando. Cuando tú y yo nos separamos del mundo y del pecado, en ocasiones puede parecer que tomamos una mala decisión, pero al final salimos ganando. Al final salimos ganando. Toma las decisiones para honrar al Señor, como hizo Abraham. Y si hay algo en tu vida que te lastra, que no te deja avanzar, debes apartarte de eso. Espero, termino con la aplicación que ya la sabéis, pero espero que igual que cada uno de nosotros tenga en su vida el altar de la salvación, también tengas en tu vida el altar de la separación. Porque no puedes vivir una vida cristiana agradable a los ojos de Dios con un pie en cada sitio. El Señor Jesús dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a dos señores. Elías le dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Josué le dice a Israel, escogeos hoy a quien sirváis. No puedes tener un pie en cada sitio. Debes seguir al Señor si eres creyente, si has creído en Cristo como tu Salvador personal. El mundo ya sigue a sus dioses y a sí mismos. Pero tú eres salvo, sigue a Dios. Sepárate de aquello que no te deja avanzar. Lot en sí mismo no era nada malo. Era su familia, pero tiene que separarse de él para poder seguir avanzando. A lo mejor hay cosas en tu vida que en sí mismo no son cosas malas, pero a lo mejor hay cosas que tienes que mantener una distancia si quieres avanzar con el Señor. Ayer con los jóvenes hablamos de ser diferente y algunos de los ejemplos que poníamos en cuanto a esto eran cosas como, por ejemplo, decir, no sé, un deporte. No, es que yo practico un deporte. Ah, vale, muy bien, ¿es malo? No. ¿Pero eso puede apartarte del Señor? Tal vez.
Ayer poníamos otros ejemplos. He puesto ese porque es el primero que ha venido a mi mente. Pero si hay algo en tu vida que tienes que separar y apartar, hazlo para poder seguir al Señor. Que no te encuentres en la disyuntiva de decir, buenos pastos, mejor me quedo aquí porque aquí estoy bien. No. ¿Dónde está el Señor? Y a veces parece que la decisión es peor, pero ¿dónde está el Señor? Sigue el camino del Señor. Y el tercero de los altares es el altar de Moriah. Vamos a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Y de nuevo veamos aquí algunos versículos. Vamos a leer el versículo 1, llegamos hasta el 9. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjate que aquí la promesa por fin empieza a ser tangible. La promesa de un pueblo ahora tiene un hijo. Ahora empieza a ser tangible. Hace, si no lo he calculado mal, hace 40 años que Abraham ha salido de Ur de los Caldeos, aproximadamente. Y ahora que tiene un hijo, su promesa empieza a ser tangible. Abraham tenía a este punto, cuando nace Isaac, 100 años, hacía 25 años que habían salido de Ur de los Caldeos, y aquí Isaac tiene unos 15 años, 25 más 15 son 40. Hace ya 40 años que han salido de Ur de los Caldeos, y por fin la promesa empieza a ser tangible. Tiene algo que tocar, algo que ver. El Señor me ha prometido un pueblo, bien, por lo menos tengo un heredero, por lo menos tengo un hijo, del cual puede, si el Señor lo permite, nacer una gran nación que conquiste Canaán. Veremos a ver qué va a pasar. La promesa empieza a ser tangible. Y Abraham se levantó, versículo 3, de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, fíjate que llevaban un tiempo caminando, ahí con un asno, 3 días caminando para llegar desde donde estaban hasta Moriah. No era un camino de un par de horas, Al tercer día, nos dice versículo 4, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac. Isaac, pobre, debía venir con esto en la cabeza desde el momento que salieron de su casa, ¿no? 3 días dándole vueltas a la cabeza y aquí por fin se lo pregunta a su padre. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y versículo 9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña, y ató a su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y sabemos cómo termina esto, ¿verdad? Sabemos que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, estaba dispuesto a degollarlo, estaba dispuesto a trocearlo y a quemarlo, porque eso es un holocausto. El tipo de sacrificio que Dios le pide es un holocausto, y en el holocausto debían trocear y quemar a la víctima. Y a pesar de eso nos dice el libro de Hebreos que él estaba seguro de que Dios no le daría un hijo diferente en quien le daría descendencia, sino que a ese hijo que él iba a degollar, a trocear y a quemar, Dios lo levantaría de los muertos. Tal es la fe y la confianza de Abraham. Llegamos a este altar y lo que le pide Dios a Abraham es, dame lo que más quieres. Dame lo que más quieres. El primer altar de Abraham tiene que ver con su salvación, con salir fuera. El segundo, con su separación, con poder apartarse de aquello que no le deja caminar en su vida cristiana. Y este último altar es aquel de, dame lo que más quieres. Y Abraham podría decir, Señor, pero si llevo 40 años dando vueltas por la tierra prometida, si llevo 40 años poniendo mi tienda aquí y allí, si me llamaste Dios de los Caldeos cuando yo estaba a la mar de tranquilo y cuando la situación era cómoda y no había ningún problema, yo estaba allí y te he obedecido en todo y he sido de buen testimonio, bueno, tal vez algún pequeño problema en el camino, pero he sido de buen testimonio a todo el mundo. Y mira, Abraham, la única tierra que tuvo en toda su vida fue una cueva, la cueva de Macpela donde enterró a Sara, no tuvo más tierra en toda su vida. Pero a pesar de todo, a pesar de que no tengo tierra, a pesar de que voy por aquí vagando donde me dejan y voy con todo, a pesar de que he obedecido en todo, ¿por qué me pides ahora a mi hijo? Se caía todo.
Ahora que empezaba a tocar la promesa, ahora que la promesa empezaba a ser tangible, se caía todo, se desmontaba todo. Señor, en este me has dicho que me vas a llamar descendencia. Yo he tenido otro hijo, he tenido Ismael, y tuvo otros hijos después con Cétura, y, ¿verdad? Creo que uno de los hijos se llama Yoctán, no recuerdo bien, pero ahí está en el Génesis, ¿vale? Tuvo otros hijos después, pero no son otros hijos. Es el hijo con Sara, es este. No hay más, es Isaac. Si Isaac no está, se cae todo, se cae la promesa. No, la promesa que tú me has hecho se desmonta y Dios le vuelve a decir, dame lo que más quieres. Dámelo todo. No se trata solamente de haber creído en Cristo un día, de haber salido de Ur de los Caldeos. No se trata solamente de separarte de Lot un día, de apartarte de aquello que no te deja caminar en la vida cristiana. La vida cristiana se trata de darle al Señor todo. Todo. Lo que más quieres. Todo. Y dice, empieza el versículo 1, probó Dios a Abraham, a ver si de verdad me amas. Se trata de todo. No se trata de llevar una vida y venir los domingos a la iglesia, leer tu Biblia, tener algún ministerio en la iglesia, testificar. Se trata de todo. Todo eso está bien. Pero no se trata solamente de algunas cosas. Se trata de todas las áreas de tu vida. ¿Qué es lo que tú más quieres? Eso se lo tienes que dar al Señor. ¿Qué es aquello que te reservas para tu vida? A veces algunos de nosotros hacemos esto con nuestra vida, le ponemos compartimentos a todo, ¿no? Y vamos abriendo cajones, ¿no? Y están todos cerrados con llave y de repente, este sí, se lo doy al Señor, este sí, no, pero este no. Este me lo guardo yo. Este no se lo doy a nadie. Este yo me lo reservo. Somos expertos en compartimentar nuestra vida y alguno de los compartimentos, los quedamos nosotros, no lo compartimos con el Señor. Y el Señor te dice, dame, y tú dices, si ya te he dado todo lo demás, dame todo. Señor, si tienes el 90% de mi vida, dame todo. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú más quieres? ¿Tienes una familia? ¿Tienes un trabajo? ¿Tienes un piso? ¿Tienes un coche? ¿Tienes dinero? Dame todo, dice el Señor. Todo es mío, porque yo te lo he dado primero. Dame todo. Dame todo. La promesa, de nuevo, es la misma, no vamos a ahondar en esto. Es la misma promesa porque no hay promesa más grande que el Señor pueda hacernos que la vida eterna. Y el sacrificio es su Hijo, es lo que Él más quiere. No parecía lógico, ¿verdad? No parecía normal, no parecía ni siquiera bueno que Dios pidiera eso. ¿Recuerdas lo que dice Romanos 12:1? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros... ¿Qué? ¿Cuerpos? ¿En qué? En sacrificio vivo. El Señor dice, dame todo. No solamente lo que tú tienes. Tú eres el que tiene que estar encima del altar. Tú eres el que constantemente tienes que estar en el altar y ahí es donde tenemos que sacrificar todo lo que somos por el Señor. Este altar, y llegaremos en un momento, pero es el altar de la consagración. Es el altar de darle todo al Señor. Es el altar de dejar en manos del Señor todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, todo tu tiempo. No hay compartimento en tu vida que tú te reserves para ti. No hay un momento en el cual digas, no, Señor, aquí no cuentes conmigo porque tengo que hacer esto. Aquí no cuentes conmigo porque tengo estos planes. Aquí no cuentes conmigo porque quiero hacer esto con mi vida. Aquí no cuentes conmigo porque a mí me gusta esto, porque yo pienso así, porque esta es mi decisión. Porque Elías llega a la viuda de Sarepta y le dice, ¿estás cocinando algo? Y dice, sí, voy a cocinar simplemente una torta y no tengo más harina, no tengo más aceite, no tengo nada más y luego me voy a dejar morir. Y Elías le dice, haz primero comida para mí. Eso es lo que Dios hace contigo. Dios llega a tu vida y tú tienes una torta de harina, no tienes más. Es todo lo que tienes. Y Dios dice, dámela a mí. Ahora dime, ¿le fue bien a la viuda de Sarepta por darle a Elías el poco aceite y la poca harina que le quedaba? Le fue bien. Te irá bien a ti también. Me irá bien a mí. Si se lo damos todo al Señor. ¿Qué hace Abraham? Tú le ves de nuevo, lo mismo que decíamos en el primer altar. ¿Le ves aquí dudar? Mira. Versículo 2. Toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 3, ¿qué dice que hizo Abraham? Se levantó muy de mañana y vámonos. Lo consultó con su mujer, tú me has visto aquí hablando con Sara. Imagínate tú la explicación cuando volviera Abraham de sacrificar a Isaac.
O sea, si Isaac iba los 3 días pensando, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Abraham iba los 3 días pensando, ¿qué le voy a decir a Sara cuando vuelva? Porque el único hijo que tenemos lo he ofrecido en sacrificio. Pero ves a Abraham dudando, razonando con el Señor. No hay hombre en la Escritura que confíe de una manera similar en Dios como Abraham. Por eso la Biblia le llama el amigo de Dios. Hay otros grandes hombres en la Biblia. De David se dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. De Juan el Bautista se dice que no hay un hombre, un profeta mayor que se haya levantado en el mundo, sino Juan el Bautista. De Moisés se dice que es el hombre más manso sobre la tierra. Pero de Abraham se dice que era el amigo de Dios. Porque la amistad se basa en la confianza. Y no hay confianza más grande que la de Abraham en Dios. Es sin duda el héroe de la fe. Él obedece inmediatamente, al punto que le dice a los criados, versículo 5, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos, y que dice, y volveremos a vosotros. No dice, y volveré yo solo. Dice que volveremos los dos. No sé qué estaba en la cabeza de Abraham, lo que nos cuenta el libro de Hebreos, ¿verdad? Pero esa era la fe de Abraham. Abraham obedece. Está seguro que lo que Dios le ha prometido es mejor que lo que él tiene. No solamente, al principio él estaba seguro que lo que Dios le daba era posible, aunque era algo absolutamente imposible, aunque era algo intangible. Pero a este punto, y seguramente incluso cuando salió también de Ur de los Caldeos, no solamente está seguro de que lo que Dios le da es posible, también está seguro de que lo que Dios le da es mejor. Y si tengo incluso que ofrecer a mi hijo, sé que Dios me dará algo mejor. Si tengo que ofrecer lo que más quiero, Dios me dará algo mejor. Si tengo que ofrecerme a mí mismo, Dios me dará algo mejor. Si no piensas así, nunca te entregarás al Señor por completo. Si no piensas así, no habrá una consagración completa en nuestras vidas. Espero que estos 3 altares estén en tu vida. Que un día hayas salido de Ur de los Caldeos, hayas respondido a la llamada del Señor, y ahora estés caminando hacia la Canaán celestial, hacia la tierra prometida en los cielos. Espero que durante ese camino hayas tomado un día la decisión de apartarte y de separarte de aquello que no te deja caminar correctamente, como el Señor espera de cada uno de nosotros. Y también espero que tengas un punto, un altar, un memorial, un recordatorio en tu vida, un momento en el cual tú dijiste, Señor, pongo encima del altar todo lo que soy, todo lo que tengo. Cada día, como nos dice Romanos 12:1, cada día pongo todo sobre el altar. Todo lo que soy, tómalo tú. Haz lo que quieras conmigo. Aún si me duele, aún si no estoy de acuerdo, aún si no me gusta, aún si yo quiero hacer otra cosa o si tengo otra opinión, Señor, toma tú todo lo que yo soy. Tal vez alguno de vosotros, el día que se convirtió, entendió perfectamente que los 3 altares iban juntos. Algunos hemos sido más duros de corazón y no lo hemos hecho así, pero a lo mejor tú te convertiste un día y ese día entendiste que no solamente el Señor te había sacado del mundo, no solamente el Señor te había salvado, sino que además debías apartarte y separarte de lo que no te deja caminar y consagrar tu vida completa al Señor, y tienes un 3 en 1 en los altares, y tienes un momento en tu vida en el cual tú lo recuerdas claramente: aquí yo entregué por completo mi vida al Señor, no solo mi salvación, todo lo que yo soy. O a lo mejor no, a lo mejor eres más como yo, de corazón más duro, no lo has entendido al principio y tienes 3 momentos en tu vida: un día en que fuiste salvo, un día en que decidiste separarte del mundo, un día en que decidiste consagrar toda tu vida al Señor. A lo mejor tienes ahí varios altares, o a lo mejor has tenido que construir no 3, a lo mejor has tenido que construir 25 altares por el camino y has tenido que reconstruirlos. Reconstruye el altar, vigila cómo está, que las piedras no se hayan caído. Si tomaste la decisión de separarte del Señor, que el altar de separarte del mundo, que el altar de la separación siga bien construido. Revísalo, que a veces las piedras se caen, a veces crece mala hierba, y lo mismo pasa con el altar de la consagración. Revísalo. Pero tienes 3 altares. Tienes 3 momentos en tu vida en el cual dices, el Señor me salvó, en el cual dices, he sido salvo, en el cual dices, procuro separarme del mundo todos los días, separarme del pecado, y en el cual dices, he puesto todo lo que soy encima del altar. Te animo a que si no los tienes,
los tengas igual que Abraham. Te animo a que si no los tienes, tengas un punto, un momento, una reflexión, tú y el Señor, tú solos. Como dice Moisés muchas veces, la vida cristiana es una vida absolutamente solitaria. Aquí estamos en la iglesia, luego estás con tu familia, pero al final eres tú y el Señor. Que tengas un momento tú y el Señor y nadie más, ni tus padres, ni tu esposa, ni tu marido, ni el pastor, nadie más, tú y el Señor. Y que digas, Señor, me has salvado. Tengo también un altar de la separación y un altar de la consagración. Estoy viviendo yo mi vida encarada a vivir completamente para ti. Esta iglesia es un altar. Esta iglesia hemos construido, hemos puesto las piedras. Algunos han puesto muchas piedras, otros hemos puesto muy poquitas, Pero hemos puesto las piedras aquí. Hemos construido un altar. El altar es para sacrificar, el altar es para adorar, pero el altar también tiene que ser un recordatorio para cada uno de nosotros de que tenemos que seguir adelante sirviendo al Señor. De que tenemos que seguir adelante, no hemos terminado, hemos empezado. Esto no es una obra terminada, aunque le falten 4 cosas. Es una obra que hemos empezado. Es una obra que tiene que ir adelante y lo mismo pasa con la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que tener nosotros esos recordatorios en nuestra vida, hermanos. Os animo a que lo consideres y que no simplemente camines sin rumbo por el desierto de la tierra de Canaán, sino que tengas altares a los que poder recurrir, a los que poder volver, donde tú puedas recordar, aquí, Señor, decidí seguirte, aquí, Señor, me consagré a ti. Oramos. Amado Padre Celestial, damos muchas gracias por este ejemplo de Abraham, estas piedras de hace tantos años, de hace 4000 años, y todavía nos hablan, Señor. Pedimos, Padre, que nos ayudes a cada uno, a mí el primero, a revisar nuestra vida. Habiendo sido que ya nos has llamado de Ur de los Caldeos y que nos has sacado, nos has hecho venir a formar parte de tu pueblo, de la iglesia, de tu cuerpo, que ahora, Señor, nosotros estemos consagrando cada día a ti todo lo que somos y caminando juntamente contigo en el camino de esta vida. Te ruego por cada uno de mis hermanos, te pido por los jóvenes, por los adultos, por los ancianos, por cada uno de ellos, por los que están aquí presentes, por los que van a escuchar o están escuchando el culto a través de YouTube. Te pido por cada uno de ellos, Señor, para que nos hagas consagrar nuestra vida a ti y vivir una vida completa de consagración y de entrega a ti que lo has dado todo por nosotros. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén.